Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ana y esto es Bienestar Consciente. Qué alegría que estéis aquí porque hoy vamos a seguir hablando de dejar ir, el camino de la liberación. Como vimos en episodios anteriores, los seres humanos a veces recorremos un largo camino en busca de respuestas y soluciones a nuestros problemas y conflictos internos, buscando fuera lo que hemos olvidado que está en nuestro interior. Hemos olvidado que tenemos habilidades y recursos internos y una sabiduría interior que utilizamos a veces de manera involuntaria, como el mecanismo de dejar ir, que como decíamos se trata del cese de esa presión interna que sentimos y que va acompañado de una sensación de ligereza y de alivio. Hablábamos de esto en episodios anteriores. Si no lo has hecho, te invito a que los escuches para que no te pierdas ningún detalle. Como vimos en el episodio anterior, aprender a utilizar la habilidad de dejar ir y utilizarla a voluntad nos hace entrar en un estado de entrega. Encontrarnos en ese estado de entrega implica estar libre de la presión de las emociones negativas y sin la oposición y la interferencia de conflictos internos, evitando que nuestras emociones nos arrastren. Y esto nos va a permitir experimentar el mayor bien posible en cada situación de nuestra vida y encontrarnos en un estado de pleno bienestar. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos mentales y las maneras principales que tenemos de gestionar los sentimientos. Las tres formas principales que tenemos de gestionarlos suelen ser la supresión, la expresión y el escape. La supresión y la represión son los mecanismos mediante los cuales tapamos los sentimientos y los dejamos a un lado. La supresión es consciente y la represión es inconsciente. Como no queremos que nuestros sentimientos nos molesten y no sabemos qué hacer con ellos, utilizamos estos mecanismos para evitar el sufrimiento que nos producen y tratamos de seguir funcionando lo mejor posible. ¿Y en base a qué suprimimos o reprimimos nuestros sentimientos? Pues lo hacemos en base a nuestros programas mentales, ya sean conscientes o inconscientes, programas que llevamos con nosotros por influencia social y educación familiar. ¿Y qué pasa con esos sentimientos suprimidos o reprimidos? Pues hacen que aumente nuestra presión interna, que se puede manifestar como irritabilidad, cambios de humor, aumento de la tensión muscular que podemos sentir en el cuello o en la espalda, dolores de cabeza, molestias digestivas, insomnio y un montón de síntomas más. ¿Y por qué reprimimos un sentimiento? Pues lo reprimimos cuando nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera podemos afrontarlo. Entonces, cuando amenaza con emerger, lo mandamos inmediatamente al inconsciente, asegurándonos con distintos mecanismos que se mantenga fuera de la conciencia. Los mecanismos más conocidos para mantener los sentimientos reprimidos son la negación y la proyección. Utilizamos la negación cuando, como consecuencia de la culpa y el miedo, reprimimos el impulso o el sentimiento y negamos su presencia en nosotros. La negación suele derivar en bloqueo de las emociones y bloqueo de la maduración. Y suele acompañarse de la proyección, porque en lugar de sentirlo lo proyectamos sobre el mundo y lo que nos rodea. Nos decimos que ese sentimiento les corresponde a ellos, a los otros. Entonces la mente busca y encuentra justificación para reforzar la proyección y la culpabilidad se sitúa en personas, lugares y cosas fuera de nosotros mismos. Nos dice el autor que la proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy. Se nos anima a odiar al enemigo y podemos ver sus efectos en violencia, guerra, desórdenes públicos. Si mantenemos nuestra autoestima a costa de proyectar en el otro lo que nos resulta intolerable en nosotros, con el tiempo esto se va a traducir en más violencia, agresiones y en más formas de destrucción social. Otra de las formas de gestionar los sentimientos es la expresión. A través del lenguaje verbal y no verbal, canalizamos, verbalizamos y demostramos lo que sentimos. La expresión de las emociones negativas permite dejar salir la cantidad suficiente de presión interna para que el resto del contenido pueda ser suprimido. Es importante entender que la expresión de los sentimientos no te libera de ellos. Lo que hace primero es darle más energía
y propagarlo. Y como hemos dicho, solo se libera lo suficiente para que el resto sea suprimido y se mantenga en el inconsciente. El equilibrio, supresión-expresión, varía según la persona, su educación, cultura y costumbres sociales. La alternativa a volcar nuestros sentimientos negativos sobre los demás con el riesgo de deteriorar nuestras relaciones es asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y neutralizarlos para que puedan permanecer y expresarse de la forma más armoniosa posible. Otra de las formas principales de gestionar nuestros sentimientos que mencionábamos al principio es el escapismo. La evitación de los sentimientos a través de la diversión, la distracción, a través de la industria del entretenimiento, bebidas alcohólicas, adicciones. El escapismo es un mecanismo aceptado socialmente que nos va a permitir evitar tomar conciencia de nuestro interior. La gente está desesperada por seguir siendo inconsciente con la televisión, dispositivos móviles, redes sociales. Nos aterroriza la idea de enfrentarnos a nosotros mismos. Tememos un momento de soledad. De ahí que vivamos inmersos en una vida de actividades constantes y frenéticas. Pero estos mecanismos de escape resultan estresantes e ineficaces. Requieren una enorme cantidad de energía para mantener el control sobre la creciente presión del inconsciente. La consecuencia es una pérdida progresiva de conciencia, de creatividad y de energía, y de un auténtico interés por los demás, dando como resultado el deterioro de nuestras relaciones, con un aumento del egoísmo. El crecimiento espiritual se detiene y perdemos la capacidad de confiar en el otro y de amar, lo que produce aislamiento social y que empecemos a sentir malestar y odio hacia uno mismo. Esto nos puede llevar a desarrollar enfermedades físicas y emocionales. Pero ¿qué sucede si en lugar de esto nos liberamos de un sentimiento? Al dejar ir la energía de ese sentimiento, el efecto de descompresión es inmediato. Lo vamos soltando y la presión disminuye. La fisiología del cuerpo cambia, mejora el color de la piel, la respiración, el pulso, la presión sanguínea disminuye, la tensión muscular, incluso la función gastrointestinal y la composición química de la sangre. En un estado de libertad interior, los órganos y las funciones de nuestro cuerpo se corrigen hacia la salud. Bueno, qué interesante esta información. Estoy segura de que si ponemos un poco de atención en nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que utilizamos todos estos mecanismos y que muchas de las cosas que nos pasan seguramente tengan una causa emocional. Por ejemplo, dolores de cabeza, que te duele el cuello, que te duele la espalda. Así que me parece súper útil que aprendamos a utilizar este mecanismo de forma voluntaria. Por hoy lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Os mando un abrazo con muchísimo amor.